El ambiente era como sacado de una película de horror en aquella fría mañana, en la que el sol no daba sus cálidos rayos, pues avecinaba una tormenta. Moscas, cerdos y gusanos se daban un festín con aquellos dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Ante la asombro y repulsiva mirada de los agentes del Ministerio Público que hacían los peritajes correspondientes. Estos habían sido informados por algunos vecinos que en una propiedad a las afueras del pueblo se percibía un nauseabundo olor. Además de que tenían tiempo de no ver a los propietarios, lo que los hizo sospechar de la posible muerte de alguien de la familia. La identidad de las personas que habían sido encontradas en el lugar eran los padres de un hombre que todos conocían en la comunidad como Alejandro Monjo, cosa que se confirmó al entrar a esa vivienda. Estos habían fallecido en extrañas circunstancias, pues ambos cuerpos tenían huellas de tortura. De hecho, era difícil identificar los cuerpos, pues ambos habían sido desmembrados e ingeridos por algunos de los cerdos que se paseaban en la propiedad. Alejandro, el hijo de los finados, que era vecino del pueblo de San Rafael, venía de una familia con dinero, pero siempre había tenido comportamientos y actitudes bastante extrañas. Desde niño había sufrido por su apariencia, ya que no era nada agraciado físicamente. De corta estatura y facciones poco pulidas, además de una calvicie prematura, por lo que le llamaban el monjo de manera despectiva. Sus padres habían venido desde Michoacán, para ser exactos de la ciudad de Zamora, cuando estos heredaron una propiedad que había sido de los abuelos maternos de Alejandro. Esta familia llegó al Estado de México, estableciéndose y abriendo un local para la venta de carnitas y chicharrón. Su padre, a pesar de tener poco tiempo de haber llegado, supo aclientar el negocio, pues era una persona muy amena y agradable. Además, que siempre permanecía abarrotado por esas deliciosas carnitas que junto con los chicharrones y tortillas recién hechas eran un deleite. Dejaba buenas ganancias para la familia, que aparte de eso criaban sus propios cerdos, pues su propiedad era grande y se ubicaba a las afueras del pueblo. Pero, ¿saben? No todo era felicidad en la vida de la familia de Alejandro. Pues en la escuela se la pasaba muy mal, puesto que sus compañeros se burlaban de él y no desperdiciaban la oportunidad de hacerle maldades. Era bastante tímido e introvertido. Además, le costaba mucho socializar, así que era repudiado por los demás niños que trataban a Alejandro cada vez peor. Y por si esto fuera poco, había un problema más. Y era que ésta actuaba de manera extraña, ya que desde pequeño demostraba una crueldad fuera de lo común, pues gustaba de atrapar y torturar animales. Esto provocaba en el pequeño un extraño placer. Incluso, desde muy chico ayudaba a su padre a sacrificar a los cerdos que mataban para el negocio. Esto provocaba extrañeza en su padre, pues no veía normal las actitudes de su hijo. Aún así, su madre de lejos lo miraba. Y es que los padres de Alejandro eran muy diferentes. Su padre, don Hilario, era un hombre de 55 años, de aspecto bonachón, con ese bigote tupido y su sonrisa contagiosa, acostumbrado al trabajo, siempre con su característico mandil y su sombrero. Siempre animaba a su hijo a esforzarse y a trabajar honradamente. Su madre, Evelia, por su parte se veía mayor a su padre, siempre mal hablada, ambiciosa y astuta. Una de las cosas que ambos compartían era el amor sincero por su hijo. Y bien, así transcurría el tiempo, y a medida que Alejandro crecía,
también crecían sus problemas e inseguridades. Cierto día, a sus compañeros se les hizo fácil hacerle una broma, y esta consistía en que una ocasión le llenaron su mochila con vísceras y una cabeza de cerdo asquerosa. Esto enardeció a Alejandro, quien reaccionó como nunca lo había hecho, pues era muy pasivo. Pero era tal su rabia que se lanzó a los golpes a Armando, el cabecilla del grupo. Cosa que no salió del todo bien, pues este le propinó una paliza, dejando su rostro y su cuerpo molido a los golpes. Pero sin duda, estos no causaron tanto dolor como la humillación que sentía, jurando que esto no se quedaría así. Al llegar a casa, don Hilario fue el primero en verlo, así que preocupado corrió para ayudarle. Alejandro se quejaba llorando y se cuestionaba por qué la gente es así, pero juró que se arrepentirían apretando los puños con odio. Su padre le decía que la violencia solo incita violencia y que la venganza solo le dejaría raíces de amargura en el alma. Pero eso no era lo que Alejandro quería escuchar, así que le respondió a su padre que no lo entendía. Cuando su madre fue a intentar curarlo, ésta le preguntó qué había pasado. Alejandro le dijo que sus compañeros no paraban de hostigarlo, mientras su rostro dibujaba una mueca de odio y resentimiento. Alejandro estaba lleno de moretones en todo su cuerpo, en especial un golpe que tenía en una de sus piernas que le había producido un corte. El tiempo siguió su marcha, mientras en la escuela los maltratos continuaban. Inclusive, don Hilario trató de hablar con los padres de los agresores. Uno de ellos se enfrascó en una acalorada discusión, en la que le dijo que no culpaba a su hijo de tratar así a ese engendro, porque más que haber nacido, a este parecía haberlo escupido el mismo infierno. Y mientras se burlaba, provocó que don Hilario le diera una embolia por el coraje que pasó. Parecía que la vida se ensañaba con Alejandro, ya que todo iba de mal en peor, mientras los jóvenes se paseaban muy quitados de la pena. Y bueno, el tiempo transcurría y se acercaban las fiestas patronales, y con ellas un gran baile en la comunidad. Todos los jóvenes entusiasmados lo esperaban con ansias, pero Alejandro, pues este había tenido que abandonar el colegio, pues su padre sufría las secuelas de su embolia. Alejandro, inmerso en sus pensamientos, se disponía a degollar a un cerdo, pero lo hizo con tal saña que imaginaba que era uno de esos muchachos. Los días pasaron y la fiesta ya estaba en todo su esplendor, y en una de esas noches, Armando salía ya muy tomado del baile rumbo a su casa. Este iba solo, pues se había molestado con su novia, así que como podía y tambaleándose aceleraba el paso. En eso, le pareció escuchar que algo lo estuviera persiguiendo, pero volteaba y no veía nada. Solo el silbido del viento en medio de ese solitario camino. De momento, solo sintió cómo se desvanecía y de ahí no se supo más de él. Mientras tanto, en el negocio de la familia, las cosas no marchaban nada bien, pues a raíz de la embolia de don Hilario, las ventas habían disminuido drásticamente. El panorama lucía cuesta arriba para Alejandro y su familia, que no sabía qué hacer, puesto que él no tenía el carisma de su padre. Por el contrario, a la gente le repugnaba el imaginar que era Alejandro quien preparaba las carnitas. Un sábado por la mañana, el local se llenó inexplicablemente, y es que su madre corrió la voz que ese día las carnitas estarían a mitad de precio. Esto llenó de preocupación a Alejandro, quien al pensar que no habría mucha venta,
solo sacrificó a un cerdo mediano. Pero su madre le dijo que no se preocupara mientras sonreía de manera sospechosa. La gente quedó fascinada con las carnitas, así que ese día fue el inicio del repugnante negocio. Mientras en el pueblo no se sabía nada de Armando. Pero ese no fue un hecho aislado, ya que conforme pasaba el tiempo, entre la gente del pueblo se comenzaron a escuchar rumores de que algo merodeaba las calles. Pronto se suscitaron más desapariciones y en su mayoría de muchachos jóvenes, así que esto tenía a los pobladores con el alma en un hilo. Un día, Macario, un hombre que salía de la cantina, aseguró haber visto a un horrible animal de tamaño descomunal. No sabía cómo describirlo, solo decía que parecía como un cerdo de pelaje blanco, pero no tenía orejas, pero que corría muy rápido. Los rumores no se hicieron esperar, pues hay quien aseguraba que era algún animal de los que tenía la familia de Alejandro que se les había escapado. Aunque hubo otros que pensaban que quizás eran solo imaginaciones de un viejo borracho. Pero la gota que derramó el vaso fue que una noche, mientras Jaime estaba con su novia Marta, fueron atacados por la extraña criatura que lanzaba chillidos estridentes. Pudieron ver de cerca su horrible aspecto, y es que este para nada lucía como un cerdo normal, pues no tenía orejas, pero sus ojos se veían como llamas de fuego. Su tamaño era exagerado y su pelaje era blanco, pero en parte se veía como la piel de los perros cuando tienen sarna. Con su enorme hocico atacó a la pareja, que solo quedó paralizada con sus rostros llenos de terror e incredulidad. Aunque Marta alcanzó a huir, esta recibió múltiples mordidas por todo su cuerpo, lo que la puso al borde de la muerte. Cuando los primeros rayos del sol anunciaban el nuevo día, esta fue localizada por algunos de los vecinos que miraban con preocupación el cuerpo de la joven, quien aún consciente les advirtió de su atacante y de que éste se había llevado a Jaime. La noticia corrió como pólvora hasta los oídos de don Mateo, padre de quien desesperado intentó mover cielo, mar y tierra para recuperar a su hijo. Pero no sabían dónde iniciar su búsqueda, solo que atando cabos, comenzó a sospechar de la familia de Alejandro, pues él había sido quien le provocó la embolia a don Hilario en aquella fuerte discusión que tuvieron. Sin perder el tiempo, se dirigió a la casa de Alejandro para intentar hallar respuestas. Pero lo que encontró fue un asqueroso lugar lleno de estiércol y animales que chillaban como si quisieran advertir algún peligro. Al merodear, pudo ver en algunos casos tiznados llenos de manteca rancia, y era el lugar donde los cerdos eran sacrificados, pues en el piso se veían manchas de la sangre de los cerdos, en medio de un mar de moscas verdes que se daban un festín con los restos. Pero de su hijo no había señal alguna. Evelia lo miró y le preguntó qué hacía ahí. El hombre le respondió que buscaba a su hijo y que si lo tenían, que se lo devolvieran o de lo contrario se arrepentiría. Ella le respondió que nadie la amenazaba y menos en su propia casa, así que le dijo que se largara por donde vino. Cuando salía del lugar, se dirigió a levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y pidió que se investigara a Alejandro, pues tenía motivos de sobra por los problemas con los demás muchachos que lo convertían en el principal sospechoso. Los policías fueron y lo detuvieron como medida preventiva, pues los padres de los muchachos desaparecidos coincidían que Alejandro había amenazado a sus hijos. Resignado pero sin entender lo que pasaba,
ingresó a los separos pensativo y con temor, pues nunca se había separado de sus padres. Pero la noche, envuelta en una espesa neblina, presagiaba que el mal andaba entre las calles de ese pequeño poblado. Pues ya pasada la medianoche, la horrible criatura regresó para terminar con la vida de Marta, quien sucumbió en la habitación de su casa, dejando una horrible escena entre vísceras y sangre esparcidas ante la mirada de incredulidad de su madre, quien quedó paralizada, ahogando un grito de terror en su garganta, quien se quedó como muda mientras era testigo de ese baño de sangre. A la mañana siguiente, las campanas de la iglesia repicaban anunciando la muerte de la joven, mientras en la comisaría, Alejandro era dejado en libertad a falta de pruebas. Al llegar a su casa, se encontró con su madre alimentando a los cerdos, mientras conversaba con un misterioso hombre que exigía con insistencia el pago que habían acordado. Esta, nerviosa y casi llorando, trataba de entregarle lo que parecía dinero, pero el hombre le reclamaba diciendo que eso no era lo que habían quedado. Alejandro, al ver a su madre en peligro, se abalanzó sobre el hombre, tomando el cuchillo que usaba para matar a los cerdos. El hombre soltó una carcajada, pero Evelia lo interrumpió, diciéndole que había algo que necesitaba saber, y era que Alejandro, en realidad, era su hijo. Su madre le confesó a Alejandro que después de que él recibió la golpiza, ésta regresó a Michoacán, pues era tanto el odio que ésta sentía por esos malnacidos, que tuvo que recurrir a ese hombre, quien era un poderoso nahual en la tierra caliente michoacana, y que éste aceptó el ayudarle por el simple hecho que gozaba derramando sangre, y que además habían hecho un trato. Y era que cuando éste hubiera terminado con todos esos muchachos, ella le entregaría a alguien de la familia. Cuando Alejandro escuchó eso, él pudo entender ese placer que él sentía al matar y torturar. Luego de algunos instantes, éste le dijo que un trato era un trato, así que en un movimiento inesperado, éste entró a su casa, volviendo con don Hilario. El nahual se mostraba muy complacido, y es que la sangre llama. Alejandro le dijo a su madre que ahora ve con claridad lo que siempre ha sido. Todos se burlaban de él porque parecía un monstruo. Así que tomando su cuchillo, él mismo degolló a su madre. El nahual solo se reía. Era como si de alguna manera él y Alejandro estuvieran conectados. Mientras tanto, don Hilario, con su rostro pálido, miraba lleno de terror la escena. Entonces, Alejandro le dijo: «Cuando me golpearon me enseñaste solo a poner la otra mejilla, y ya viste cuál fue el resultado. Lo que siempre necesité fue un padre, no un inútil como tú». El nahual arremetió contra don Hilario violentamente, y solo se escuchó el crujir de huesos y los borbotones de sangre correr ante la mirada perversa de Alejandro. Así que bueno, no siempre las historias tienen finales felices. La vida real está llena de injusticia que se disfraza de moral. Y de esta manera, Alejandro descubrió quién era en realidad, pero lo demás ya es otra historia.